Semana número 19, la semana de repaso. Empezamos con los ejercicios. Ejercicio número 1. Al realizar el registro de árboles que hay en una calle, se observa que el álamo, el pino, paradero y la higuera están ubicados en línea recta y en los puntos A, P, B y H, respectivamente, tal como se muestra en la figura. Si la longitud AH es igual a 4 veces la longitud PB y AB más PH es igual a 20 metros, halle la longitud PB. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que justamente en una calle se observan estos tres árboles, ¿no? El álamo, el pino y la higuera. Además, también en el punto B está ubicado el paradero. Entonces, digamos que esos 4 puntos de ubicación cumplen las siguientes condiciones. La primera condición es que AH es igual a 4 veces la longitud PB. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, por dato, nos dicen que AH es igual a 4 veces la longitud PB. Desde el punto A, la distancia del punto A al punto H es igual a 4 veces la distancia de la ubicación del pino con el paradero. Entonces, vamos a colocar nosotros que la longitud PB sea de longitud A. Si esta longitud es A, entonces necesariamente la longitud AH va a resultar siendo 4A. Entonces ya conocemos que la relación es de 1 a 4. Luego nos dan también por dato que esta suma de longitudes es igual a 20 metros, ¿no? Entonces, el segmento AB, la longitud AB más la longitud PH va a ser igual a 20 metros. Entonces, estamos asignando que la longitud BH resulta siendo igual a B. Entonces, por dato, esta suma es 20. Entonces, reemplazando, nos quedaría lo siguiente. Longitud AB más la longitud PH es igual a 20, ¿no? Y nos preguntan, ¿hay la longitud PB? Entonces, para poder encontrar esta longitud PB, que es A, vamos a reemplazar en el dato. ¿Quién viene a ser la longitud AB? La longitud AB. Entonces, esta parte de rojo o colocamos de verde. Toda esta parte verde que es AB va a resultar como la diferencia del total, que viene a ser 4A menos B. Entonces, esa longitud, toda la longitud AB resulta siendo, AB va a ser igual al total, que viene a ser 4A menos el valor de B. ¿Más quién? Más la longitud PH. Entonces, esta longitud PH, desde el punto P hasta el punto H. Entonces, desde el punto P hasta el punto H. Entonces, esa longitud a que es igual es la suma de A más B. Entonces, estamos reemplazando en este dato de celeste. Al momento de operar, se cancela el valor de menos B. Entonces se cancela menos B con más B. Y nos queda 4A más A sería 5A es igual a 20. Entonces el valor de A es igual a 4 metros. Pero ese A viene a ser justamente la longitud del segmento PB. Entonces A resulta siendo la longitud del segmento PB. Entonces, PB es igual a 4. Por lo tanto, la respuesta viene a ser la alternativa B nada más. Entonces, sería el ejercicio número 1. ¿Tomen la captura?
Ejercicio número 2. En la figura, el lado AB es igual a BC, PB es igual a BQ y AP es igual a RC. Entonces nos preguntan, ¿hay la medida del ángulo X? Vamos a colocar aquí la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura la longitud AB es igual a la longitud BC. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que sea cadena, entonces nuestro lado BC también es cadena. Luego, la longitud PB es igual a BQ. Colocamos que PB sea rectangulito, entonces BQ también es rectangulito. Pero además nos dan también por dato, nos dicen que AP es igual a la longitud RC. Entonces, vamos a colocar AP, colocamos que sea zigzag, entonces CR también resulta siendo zigzag. Y nos preguntan, ¿hay la medida de nuestro ángulo X? Entonces, nuestro triángulo, el triángulo PBQ es un triángulo isósceles, rectangulito, rectangulito. Al lados iguales le va a corresponder ángulos iguales. Si este ángulo mide 30 grados, el ángulo en Q va a resultar siendo igual a 30 grados, ¿no? Entonces, este ángulo mide 30 grados. Ahora, ¿qué observamos? En el triángulo ABP. Entonces iremos en nuestro triángulo, en este triángulo rayado. En ese triángulo rayado, nosotros observamos elementos, ¿no? Tenemos los tres lados, cadena, tita, rectángulo, zigzag y 70 grados. Entonces, ¿qué elementos más se repiten? Aquí observamos a cadena, cadena, tita y rectángulo. Entonces, cadena, tita, cadena, tita y rectángulo. Conviene unir el punto C con el punto Q y afirmar que esos dos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces, se observa en la figura nuestro lado que viene a ser cadena, nuestro angulito que resultó siendo tita y nuestro lado que va a resultar siendo rectángulo. Entonces, tenemos que en el triángulo sombreado aparecen esos tres elementos. Por lo tanto, conviene unir el punto Q con el punto C y afirmaremos que el triángulo de azul es congruente con este triángulo de color anaranjado. Entonces, en ambos triángulos se observan estos tres elementos, por lo tanto serán congruentes. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Diremos que en el triángulo de amarillo, en ese triángulo de celeste, ¿no? El triángulo de azul. En el triángulo de azul, al ángulo tita se le opone zigzag. En el otro triángulo, al ángulo tita se le debe oponer la misma longitud que va a resultar igual a zigzag. Entonces, a partir de la congruencia, nosotros podemos afirmar que necesariamente nuestro lado AP mide lo mismo que este lado CQ. Pero además también se observa que nuestro triángulo, ¿no? Nuestro ángulo a cadena en el triángulo, en ese triángulo de azul, tenemos que a cadena se le opone 70 grados. En el otro triángulo a cadena se le debe oponer el mismo ángulo que va a ser 70 grados. Como este angulito, como el ángulo de azul, resultó siendo 30 grados, entonces necesariamente la diferencia va a ser igual a 40 grados. Entonces, este ángulo resulta igual a 40. Pero nuestro triángulo, vamos a colocar aquí. Entonces, tenemos que nuestro triángulo, este triangulito, el triángulo rayado. Entonces, este triángulo rayado de verde es un triángulo isósceles.
a lados iguales le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, necesariamente, zigzag, zigzag, si este ángulo mide X, el ángulo en Q va a resultar igual a X nada más. Entonces, por ser un triángulo isósceles, este angulito también mide X. Pero a partir de la congruencia, a cadena se le opone 70 grados. A cadena se le opone todo el ángulo, que va a ser 30 grados más X. Entonces, necesariamente, por la congruencia, se obtiene esta igualdad. Y en esa igualdad pasamos a restar y X va a resultar igual a 40 grados. La respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 2. Dame la captura. Hasta aquí, ¿todo bien, jóvenes? Ejercicio número 3. En la figura se muestra una excavación para un estudio de suelo. Un maestro de obra sugiere que en la excavación el tramo AC debe coincidir con la longitud BD. Ahí la medida del ángulo entre el segmento BD y el segmento AB. Entonces colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato de que se trata de una excavación donde nuestra longitud AC debe ser igual a nuestra longitud BD. Entonces, AC es igual a BD. Y nos están preguntando por la medida del ángulo que forma el segmento BD con el segmento AB. Entonces, colocamos aquí. Entonces, por este dato, el tramo AC debe coincidir con la longitud BD. Entonces, por este dato resaltado de verde, AC le vamos a llamar rectangulito, entonces BD también resultó siendo rectangulito. Y nos están preguntando por este angulito, ¿no? Que le vamos a colocar que sea de medida alfa. Entonces nos preguntan por ese angulito que viene a ser alfa. Entonces nos preguntan por ese ángulo que es alfa. Entonces, para poder hallar ese ángulo que es alfa, en la figura, ¿qué observamos? Tenemos que estas dos longitudes son iguales, pero estas dos longitudes que son iguales se cruzan en el punto D, se intersecan en ese punto D. Entonces, ¿qué nos conviene? Trasladar a uno de ellos y tratar de formar triángulo isósceles. Además, vamos a buscar una relación con los ángulos. Este ángulo mide 4x, 3x, 2x. Este 4x es la suma de 2x más 2x. Entonces, aquí sería 4x, 2x más 2x. Como este 2x, podríamos conseguir triángulo isósceles, ¿no? Pero el otro detalle es que este 4x, ese angulito 4x, lo podemos escribir como ¿quién? Como la suma del ángulo 3x más el ángulo x. Entonces, como aquí aparece 3x, con este otro 3x, podemos formar un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a prolongar. Prolongamos el lado AC y a partir del punto B trazamos un segmento BF de tal manera que este segmento tenga la misma longitud que nuestro lado AB. Entonces, el primer paso es prolongar. Prolongamos AC y a partir del punto B trazamos el segmento BF. Pero siempre, jóvenes, se traza con una condición. ¿Cuál es la condición? Que nuestro segmento BF sea igual que nuestro lado AB. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que sea circulito y también resultó siendo circulito. Esa es la condición, repito.
Nosotros primero prolongamos. Es una línea recta infinita y aquí trazamos, pero con una sola condición. Siempre es una sola condición. Se traza y se coloca una condición. Entonces trazamos el segmento BF y la condición es que la longitud BF, lo que estamos trazando, tenga la misma longitud que nuestro lado AB. AB vale circulito, entonces BF también va a ser igual a circulito. Por lo tanto, el triángulo ABF es un triángulo isósceles. ¿Vale circulito? Vale circulito. Entonces, el triángulo ABF es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, a lados iguales le va a corresponder ángulos iguales. Si este ángulo mide 3x, el ángulo en F también va a resultar igual a 3x. Entonces, este angulito, nuestro ángulo de celeste, resultó siendo de medida 3x. Pero este ángulo 4x es un ángulo exterior para este triángulo. Entonces diremos, para nuestro triángulo rayado. Entonces, para este triángulo rayado, el ángulo 4x es un ángulo exterior. Si es un ángulo exterior, debe ser la suma de los dos ángulos interiores. Entonces, va a ser 4x la suma del ángulo 3x más el ángulo en B. Entonces, ese angulito en B necesariamente va a resultar siendo de medida x. Entonces, todo este angulito de azul va a resultar siendo de medida x. Entonces, podemos afirmar que estos dos triángulos son congruentes. El vamos a ver, triángulo FBD, ¿no? Este triángulo FBD es congruente con el triángulo BAC. ¿Qué caso? Vendrá a ser el caso ángulo-lado ángulo. Entonces, vamos a colocar aquí. A ver, un minuto. FBD, ¿no? Sería aquí, a ver, 3x, circulito, y aquí. Sería, a ver, para el triángulo, vamos a colocar así, para este triángulo BFD. Triángulo BFD, tenemos a rectangulito. Y vamos a delimitar. Para ese triángulo, ¿no? Entonces, el triángulo de celeste. En ese triángulo de celeste, ¿qué se observa? Se observa nuestro lado que es rectangulito. Rectangulito, este ángulo mide 3x y circulito. Entonces, la congruencia viene a ser un rectangulito, es un rectangulito, el ángulo que mide 3x y nuestro lado que resultó siendo circulito. ¿Dónde encontramos esos tres elementos? Aquí, en el triángulo de amarillo. En este triángulo de amarillo. En ese triángulo de amarillo también observamos aquí al rectangulito 3x y circulito. Entonces, ambos triángulos son congruentes. Si ambos triángulos son congruentes, es el caso lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se observa? Tenemos que a circulito, vamos a ver aquí, primero tendremos a rectangulito. En el triángulo de celeste, en ese triángulo de a rectangulito se le opone 3x. Entonces,
al rectangulito se le opone 3x. El triángulo de amarillo, ¿no? Al rectangulito se le debe oponer 3x. Entonces, todo este ángulo debe ser 3x. Todo el ángulo de azul debe medir 3x. Como aquí va 2x, entonces necesariamente alfa es igual a x. Entonces nosotros estamos llegando a probar que el ángulo alfa resultó siendo x. Y si el ángulo alfa es igual a x, entonces ya tendríamos en el triángulo total, ¿no? Entonces, como este angulito es x, entonces en el triángulo AB, en el triángulo ABC. En este triángulo ABC, este ángulo mide 3x, el ángulo en C mide 4x y todo el ángulo es 3x. Entonces tendríamos que la suma 3 más 3x más 4, 10x es igual a 180 grados. Entonces necesariamente x es igual a 18 grados. Entonces, la respuesta va a resultar igual a 18 grados. Por lo tanto, la alternativa viene a ser A. Entonces, sería el ejercicio número 3. ¿Está claro la 3 o hay alguna confusión? ¿Todo claro, no? Ejercicio número 5. En la 4, luego les dicto las claves, pero en la 4 creo que se trata de un escudo y digamos que la espada pasa por la diagonal del hexágono. O sea, ese escudo, la parte frontal del escudo, tiene 6 lados. Entonces se trata de un hexágono. Y la espada está pasando por 2 puntos, ¿no? No consecutivos, como ustedes pueden observar ahí en la gráfica del enunciado. Entonces quiere decir que la espada está pasando por una de las diagonales. Y nos preguntan de cuántas maneras puede, digamos, pasar o se puede colocar la espada de esa forma. Entonces la cantidad de maneras para poder colocar la espada de esa forma va a ser igual al número de diagonales de ese hexágono. Y el número de diagonales en un polígono siempre se halla como el número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2. Como ese polígono tiene 6 lados, sería 6 por 6 menos 3 sobre 2, que va a resultar igual a 9. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Entonces pasamos a ver el ejercicio número 5. En la 5, este es el cambio, jóvenes. CE es igual a 21 decímetros. Creo que en la separata aparece 12, debe decir 21. ¿Ya? 21. Perdón. Entonces, en la 5 nos dicen, la figura muestra una lámina de acero delgada de forma trapecial ABCD, donde BC es paralelo a nuestro lado AD. Se trazan las líneas de corte DF y CQ, de tal manera que la longitud AF es igual a FB, FE es igual a ED y CE es igual a 21 decímetros. Y el costo del corte por un decímetro es 5 soles. Halle el costo por el corte CQ. O sea, nos están preguntando el costo por todo este corte CQ. Colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y se trata de una lámina de acero de forma trapecial ABCD. Entonces, como nos dicen que se trata de un trapecio, y en ese trapecio nuestro lado BC es paralelo a nuestro lado AD.
Entonces tenemos que este lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Se trazan las líneas de corte. Primera línea de corte DF y segunda línea de corte CQ. Ambas líneas se cortan en el punto E, de tal manera que la longitud AF. Entonces, por dato, nos dicen que AF es igual a BF. Como no conocemos, vamos a colocar que sea cadena y también resulta siendo cadena. Luego nos dicen que la longitud FE es igual a nuestro lado ED. Entonces, FE es igual a nuestro lado ED. Como no se conoce, vale rectangulito y también es rectangulito. Y la longitud S es igual a 21 decímetros. Entonces, nos están preguntando por el costo del corte CQ. Entonces, para poder hallar ese costo del corte CQ, necesitamos saber cuántos decímetros mide este corte. Pero parte de este corte ya conocemos que es igual a 21. ¿Qué es lo que nos falta conocer? La longitud EQ. Entonces, para poder conocer la longitud EQ, vamos a colocar que sea X. Entonces, ahora vamos a tratar de observar lo siguiente. Como nosotros queremos hallar esta longitud que es X, el punto E es punto medio del segmento DF. Como aparece en la gráfica punto medio, entonces recordamos el teorema de la base media. Si en un triángulo, si en este triángulo ABC, en cualquiera de los tres lados, ¿no? Digamos que en el lado AB ubicamos el punto P, punto medio. Entonces, AP es igual a la longitud BP. Entonces, ¿qué se recomienda? Trazar una paralela a cualquiera de los otros dos lados. Eso va a depender de cada ejercicio. Supongamos que nuestro lado BC resulta igual a 10. Entonces, nos conviene trazar la paralela, segmento PQ, con la condición. Siempre se traza y se pone una condición. Trazamos el segmento PQ de tal manera que este segmento sea paralelo al segmento BC. Por el teorema de los puntos medios, el punto Q es punto medio. Si estas dos rectas son paralelas y P es punto medio, entonces el punto Q va a ser punto medio. Y por el teorema de la base media, si esta longitud vale 10, por el teorema de la base media le corresponde a la mitad, que va a ser igual a 5. Entonces, usando estas propiedades en nuestro ejercicio. Como este punto E viene a ser punto medio, entonces necesariamente a partir del punto F nosotros trazamos el segmento FR con la condición que ese segmento sea paralelo al segmento EQ. Si estas dos bases son paralelas, entonces en ese triángulo remarcado de azul, podemos aplicar el teorema de la base media. Aplicando el teorema de la base media, le corresponde el doble. El doble va a resultar igual a 2x. Entonces, esta longitud FR resulta siendo el doble, que viene a ser igual a 2x. Entonces, ahora hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué se observa? Entonces, vamos a borrar. Entonces, ahora observamos lo siguiente. Este punto F es punto medio, vale cadena y vale cadena. Algo similar. Conocemos esta longitud que es 2x. Entonces, a partir del punto B, trazamos una paralela al segmento FR. Entonces, a partir del punto B, trazamos el segmento BP con la condición que sea paralelo
al segmento FR. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, entonces nuevamente aplicando el teorema de la base media en el triángulo de verde. En ese triángulo de verde, el punto F, punto medio. Entonces, este punto F resultó siendo punto medio. Entonces, aplicando el teorema a la base media, le corresponde el doble. El doble va a ser igual a 4x. Entonces, la longitud del segmento BP es 4x. Entonces, esta longitud resultó siendo 4x. Entonces, ahora borramos y trabajamos en el cuadrilátero. El cuadrilátero PBCQ. Los lados opuestos son paralelos. BC es paralelo a PQ, el lado BP es paralelo a CQ. Entonces, necesariamente, ese cuadrilátero se trata de un romboide. Entonces, ese cuadrilátero es un paralelogramo. Y en un paralelogramo siempre los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, todo el lado 4x es igual a 21 más x. Por lo tanto, el valor de x va a resultar igual a 7. Si x resultó igual a 7, entonces ya conocemos la longitud CQ, que resulta igual a 21 más 7, 28 metros. Por dato nos dicen que el costo por un decímetro. Por un decímetro el costo es de 5 soles. Entonces diremos que por 28 decímetros el costo va a ser de 140 soles. La respuesta es la alternativa E. Sería el ejercicio número 5. Dame la captura. Ejercicio número 6. En la figura, AB es igual a BC, O es centro de la circunferencia, y OA, el segmento OA es paralelo al segmento CT. Si TP y Q son puntos de tangencia, hay en la medida del ángulo X. A ver, un par de minutos, a ver cuántos salen. ¿Salió las 6? A ver, intenten.
Ya, a ver, ¿salió? 6A, muy bien. 15 grados, ¿no? Sí, correcto. Colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica al enunciado y nos dicen que en la figura la longitud AB es igual a la longitud BC. Entonces colocamos AB es igual a BC. Entonces le llamamos rectangulito y también es un rectangulito. Este punto es centro de la circunferencia y nos dicen además que el segmento OA es paralelo al segmento CT. Los puntos TP y Q son puntos de tangencia y nos preguntan por el ángulo X. Entonces nos están preguntando por este ángulo que viene a ser de medida X. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, nos dicen por dato que estos dos segmentos son paralelos. Si estos dos segmentos son paralelos, entonces necesariamente podemos aplicar la propiedad de la Z. Entonces, estas dos rectas son paralelas. Entonces, aplicando la propiedad de alternos internos. Siempre que nos dan por dato rectas paralelas, sirven para poder trasladar los ángulos. Entonces, por la propiedad de la Z, si este ángulo mide X, por alternos internos, el ángulo superior, este angulito en C, va a resultar siendo de medida X. ¿Correcto? Ya está. Luego también podemos observar que nuestro lado AB tiene la misma longitud que el lado BC. Como este ángulo en B resultó siendo de 90 grados, nuestro triángulo rectángulo ABC se trata de un triángulo notable de 45 grados. Entonces, como es un triángulo rectángulo donde los dos catetos tienen la misma longitud, entonces se trata del triángulo notable de 45 grados. Este ángulo mide 45. Todo este ángulo también va a resultar igual a 45 grados. Creo que hasta ahí llegamos todos, ¿no? Hasta ahí hemos llegado todos. Ahora aquí viene el detalle. El punto P y el punto Q son puntos de tangencia. Si son puntos de tangencia, este segmento BQ es tangente, el segmento BP tangente. Entonces, cuando nosotros unimos este punto de intersección de las dos tangentes con el centro de la circunferencia, el segmento OB viene a ser bisectriz. Como el ángulo es de 90 grados, le va a corresponder 45. Entonces, este ángulo, por ser bisectriz, por propiedad bisectriz, entonces este angulito resultó igual a 45. 45 grados. Este angulito también es de 45 grados. El punto P y el punto T son puntos de tangencia. Si nosotros unimos el punto de intersección, que es el punto C, con el centro de la circunferencia, este segmento es bisectriz. Si este segmento es bisectriz, entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este ángulo, todo el ángulo de verde, tiene la misma medida que este otro ángulo de verde. 45 grados es hasta aquí, ¿no? El ángulo de 45 es el ángulo ACB. Este es el ángulo de 45 grados. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Conocer justamente ese ángulo de verde nada más. Entonces, para poder conocer el ángulo de verde, es claro observar lo siguiente. El ángulo, este ángulo ACT por rectas paralelas, se subió, ¿no? Entonces, este angulito resultó siendo ya de medida X. Luego el triángulo ABO. Vamos a colocar aquí lo siguiente.
Si colocamos que este segmento OB resulte siendo circulito. Si esto vale circulito, entonces en el triángulo ABO. En ese triángulo ABO, nosotros tenemos a rectángulo. Rectángulo, tenemos luego el ángulo de 45 grados y circulito. Entonces, en este triángulo, en el triángulo de azul, rectangulito, 45, circulito. En el triángulo de amarillo aparecen los mismos elementos. Rectangulito, 45 y circulito. Ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Vendría a ser el caso lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? A 45 grados se le opone nuestro lado AU. En el otro triángulo, a 45 grados se le opone nuestro lado OC. Entonces, necesariamente de la congruencia encontramos que el lado AO es igual a nuestro lado OC. Como no conocemos, le llamamos zigzag y también resulta igual a zigzag. Por lo tanto, este triángulo, el triángulo AOC, va a resultar siendo un triángulo isósceles. Aquí diremos el triángulo rayado. Entonces, en ese triángulo rayado tenemos dos lados iguales. Esos dos lados son de la misma longitud, zigzag, zigzag. A lados iguales, ángulos iguales. Este ángulo mide X, este ángulo también va a resultar siendo de medida X. Por lo tanto, todo el ángulo de verde mide 2X, pero como el segmento OC es bisectriz, como este punto es centro, este segmento OC. Entonces se observa que el segmento OC resultó siendo bisectriz. Y si es bisectriz, entonces cada ángulo va a resultar siendo de medida 2X. Este ángulo superior mide 2X, el ángulo de verde también resultó siendo 2X, pero todo el ángulo era 45 grados. Entonces, como el triángulo ABC es un triángulo rectángulo notable de 45 grados, entonces podremos afirmar que el ángulo superior X más 2X va a resultar igual a 3X, que mide 45 grados. 3 pasa a dividir y X va a ser igual a 45 grados. O 15 grados. Ese angulito X va a resultar igual a 15 grados. La respuesta es la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 6.
Ejercicio número 7. En la figura, E es baricentro del triángulo ABC. Si EM es igual a 4 decímetros, AM es igual a la longitud MC. Y AN es igual a NB. Y EM es igual a N. AE a B. Colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que este punto E es baricentro del triángulo ABC. Entonces, si este punto E resultó siendo baricentro, recordemos que el baricentro es el punto donde concurren las tres medianas. Por dato, la longitud EM es igual a 4 decímetros. La longitud AM es igual a MC. Vale rectangulito y rectangulito. Luego, AN es igual a la longitud NB, ¿no? Entonces, por dato, AM es igual a MC. AN es igual a la longitud BN. AN, rectangulito de azul, BN, rectangulito de azul. Y la longitud EM es igual a la longitud EN. Entonces le llamamos circulito o ovalito, ¿no? Ovalito y ovalito. Entonces nos preguntan, ahí la longitud AB. Entonces vamos a colocar aquí. Nos preguntan por esta longitud AB. Entonces, para poder hallar la longitud EB, este punto E viene a ser baricentro. Como el punto es baricentro, es el punto donde concurren las tres medianas. Como este punto M es punto medio de nuestro lado AC, entonces necesariamente al prolongar el segmento ME, esa prolongación debe caer en el punto B. Entonces, quiere decir que este segmento BM es mediana. Entonces, como todo el segmento BM es mediana y esta longitud EM es 4, el baricentro divide a la mediana en la proporción de 1 a 2. Entonces, necesariamente la longitud EB va a resultar el doble de 4, 8. Entonces ya encontramos que este lado EB viene a ser 8, este lado es 4. Entonces, nuestro triángulo de color anaranjado. Ese triángulo rectángulo, la relación entre hipotenusa y cateto es de 2 a 1. Hipotenusa 8, cateto 4. Se trata del triángulo notable de 30 y 60 grados. Si es el triángulo notable de 30 y 60 grados, quiere decir que este cateto BN va a resultar igual a 4 raíz de 3. Pero como el punto N era punto medio, entonces la longitud AN también es igual a 4 raíz de 3. Por lo tanto, ya conocemos la longitud AB. Esa longitud AB resulta siendo la suma 4 raíz de 3 más 4 raíz de 3, 8 raíz de 3 decímetros. La respuesta va a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 7. Tomen la captura. Ejercicio número 8. En la figura, C es punto de tangencia. La longitud AD, el segmento AD y BC son paralelos. Si BC es igual a 4 veces ED igual a 8 metros, hay la longitud AB.
Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que el punto C es punto de tangencia. Luego nos dicen que AD es paralelo al segmento BC. Esos dos segmentos son paralelos. Entonces colocamos aquí. El segmento BC es paralelo al segmento AD. Esas dos rectas son paralelas. Si la longitud BC es igual a 8, entonces aquí vamos a trabajar con esta igualdad. Entonces, por dato, BC es igual a 8 y ED es la cuarta parte de 8, que va a resultar igual a 2. Vale 8 y vale 2. Entonces nos preguntan, ahí es la longitud AB. Entonces nos están preguntando por esta longitud AB, que la vamos a llamar X nada más, ¿no? Nos preguntan por esa longitud AB, que nosotros le estamos llamando X. Entonces, para poder hallar esa longitud AB que es X, lo primero que observamos es que estas dos rectas son paralelas. Si esas dos rectas son paralelas, entonces necesariamente para la circunferencia se determina arcos congruentes. Cuando estas dos rectas son paralelas, nuestro arco, el arco AB, tiene la misma medida que nuestro arco S. Esos dos arcos van a ser congruentes. Y nuevamente, a arcos congruentes, ¿qué le corresponde? Cuerdas iguales, cuerdas de la misma longitud. Entonces, a este arco le corresponde nuestra cuerda AB. La cuerda AB que le llamamos circulito. Como este arco S también es zigzag, al unir el punto E con el punto C, necesariamente esta cuerda también resultó siendo circulito, ¿correcto? Entonces, nuestro cuadrilátero. El cuadrilátero ABCE. Este cuadrilátero se trata de un trapecio. Aparentemente parece que fuera un rectángulo, ¿no? Pero este segmento AB tiene la misma longitud que el segmento EC, pero no son paralelas. Son de la misma longitud, pero no son paralelos. Estos ángulos no miden 90 grados. Entonces, como en ese cuadrilátero hay dos lados opuestos que sí son paralelos, entonces necesariamente se trata de un trapecio. Y en ese trapecio, como los lados no paralelos tienen la misma longitud, como el lado AB es igual a nuestro lado S, se trata de un trapecio isósceles. Y en ese trapecio isósceles estamos uniendo el punto A con el punto C. Estamos trazando nuestra diagonal AC nada más, para poder, digamos, colocar a este lado AB que es X y a 8 en este triángulo superior. Entonces, ahora nosotros unimos esos dos puntos y resultó siendo circulito, ¿no? Entonces, tendremos que nuestro ángulo en A tiene la misma medida que el ángulo en C. Entonces, colocamos aquí. Circulito viene a ser X. Este circulito también resultó siendo X. Entonces, ¿dónde aparecen nuestros datos y nuestra incógnita? El dato aparece en este triángulo de verde. Lado 2 y lo que queremos hallar viene a ser X. Al trazar la diagonal AC se determina este triángulo de amarillo. En ese triángulo de amarillo conocemos lado X y ese lado que resultó siendo igual a 8. Entonces necesariamente vamos a probar que estos dos triángulos son semejantes.
como hemos estado viendo en los casos anteriores, en los ejercicios, para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, siempre buscamos tres elementos, sea dos lados un ángulo, sea dos lados un ángulo, sea dos ángulos un lado, o sea, los tres lados. Pero siempre la congruencia interviene tres elementos. En cambio, en semejanza, basta encontrar dos elementos, dos ángulos. Entonces, por ese motivo, vamos a colocar que este angulito en C resulte siendo de medida alfa. Entonces, este angulito mide alfa. Pero como nuestro lado BC es paralelo a nuestro lado AD, entonces por la propiedad de la Z, por alternos internos, este angulito también resultó siendo de medida alfa. Pero este ángulo alfa en la circunferencia, en esta circunferencia, ¿cómo está determinado? Para la circunferencia, el ángulo alfa está formado por la cuerda AE y por la cuerda AC. Por ángulo inscrito le corresponde el doble. Y el doble va a resultar siendo 2 alfa. Entonces, el arquito zigzag viene a ser 2 alfa. Pero este arquito, nuestro arquito que es zigzag S, ¿cómo está determinado? Por esta recta tangente y la cuerda S. Por ángulo semi inscrito le corresponde de medida alfa. Entonces, nuevamente, por ángulo semi inscrito va a ser de medida alfa nada más. Entonces diremos por ángulo semi inscrito le va a corresponder ese ángulo que viene a ser de medida alfa. Entonces, en los dos triángulos, en el triángulo de verde y en el triángulo de amarillo, aparece nuestro ángulo alfa. Entonces vamos a colocar que este ángulo en A resulte siendo de medida, por ejemplo, que este angulito resulte siendo de medida beta, ¿no? Entonces, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Solamente que x, y colocamos que el ángulo en este triángulo, en el triángulo de amarillo, este otro ángulo, a 8 se le pone ese ángulo de medida beta. Entonces, todo el ángulo de morado resulta siendo de medida beta. Entonces, ese angulito beta ya forma parte de nuestro triángulo de amarillo. Pero el cuadrilátero ABCE se trata de un trapecio isósceles, ¿no? Hemos explicado por qué es trapecio isósceles. Entonces, este cuadrilátero resultó siendo un trapecio isósceles. Por ser trapecio isósceles, necesariamente nuestro ángulo, todo el ángulo en A mide alfa más beta. El ángulo, este ángulo en E resulta siendo de medida alfa más beta. Entonces, este ángulo es alfa más beta. Repito, por ser trapecio isósceles, los lados no paralelos tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Para este lado X, alfa más beta. Para este lado X, alfa más beta. Entonces, ya encontramos que para el triángulo de verde, el ángulo exterior mide alfa más beta, pero este ángulo de verde es la suma de los dos ángulos interiores. Si este angulito es alfa, entonces necesariamente nuestro ángulo, el ángulo de morado, va a resultar siendo de medida beta. Entonces, en cada triángulo, alfa, beta, en ese triángulo alfa y beta. Entonces, esos dos triángulos son semejantes. ¿Qué caso? Ángulo, ángulo. Y a partir de la semejanza, vamos a trabajar en el triángulo de azul. En el triángulo de azul, al ángulo alfa,
el triángulo de azul, al ángulo alfa se le opone lado X. A nuestro angulito beta se le opone 8. En este otro triángulo de rosado, al ángulo alfa se le opone 2, a beta se le opone X. Entonces de aquí operando, ¿no? A alfa X, a beta 8, a alfa en el triángulo de amarillo, el triángulo de rosado, a alfa 2, a beta X. Entonces, operando, X va a resultar igual a 4 metros. Sería X al cuadrado igual a 2 por 8, 16. X es igual a 4 metros. La respuesta es la alternativa E. Sería el ejercicio número 8. ¿Me la captura? Ejercicio 9. Este ejercicio, a ver, está mal, ¿ya? Por aquí por el signo. Porque cuando se aplica Euclides en este triángulo que está remarcado, este angulito es obtuso, aquí es positivo. Si es positivo, ya es diferente, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer la siguiente corrección, ¿ya? Vamos a preguntar ya no por AT, sino por BT. Por BT. Por BT. Entonces diremos, en la figura, el punto O es centro de la circunferencia. El punto T es punto de tangencia. La longitud HC es igual a OA y OH es igual a 2 centímetros. Entonces nos preguntan, ¿hay la longitud BT? Entonces colocamos aquí la solución. Y en la solución se observa lo siguiente. Por tanto, nos dicen que este punto O es centro de la circunferencia, el punto T es punto de tangencia. Y además nos dicen por dato que la longitud CH es igual a la longitud OA. Entonces, este punto estamos aquí remarcando, resultó siendo centro. O es centro, el punto T es punto de tangencia. Entonces, vamos a colocar que el segmento OA resulte siendo R. Y R va a resultar igual a circulito. Entonces, por dato, la longitud CH también resultó siendo R nada más, ¿no? Entonces, vale R y también resulta siendo R. Además, la longitud OH es igual a 2 centímetros y nos preguntan, halle la longitud BT. Entonces nosotros unimos el punto B con el punto T. O sea, nos están preguntando por esa longitud que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar esa longitud BT. Entonces, para poder hallar esa longitud BT que es X, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar? El punto T es punto de tangencia.
Si el punto T es punto de tangencia, sabemos que al unir con el centro de la circunferencia, como el punto T es punto de tangencia del centro a la recta tangente. Del centro a la recta tangente, en ese punto de tangencia, este ángulo viene a ser de 90 grados. Y este segmento también resultó siendo radio R nada más. Entonces diremos en el triángulo. En este triángulo rayado. Entonces, en el triángulo rayado, se trata de un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, este ángulo mide 90 grados al frente, 90 grados. Entonces, en ese triángulo podemos aplicar relaciones métricas. Entonces, diremos en el triángulo rectángulo OTC. En ese triángulo rectángulo OTC, aplicando relaciones métricas. El cateto, que es R, ¿no? Entonces, este cateto que es R elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa. Entonces, cateto elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que viene a ser R más 2 por su respectiva proyección. La proyección del cateto de azul sobre la hipotenusa viene a ser este segmento de verde, que va a ser igual a 2. Entonces, de aquí operando, pasamos al otro lado, factorizamos R y nos va a quedar R por R menos 2 es igual a 2 por 2, 4. Entonces, acabamos de encontrar una primera relación. Entonces, R por R menos 2 va a resultar siendo igual a 4. Entonces, ya tenemos esa primera relación. Como nosotros queremos hallar esa longitud BT, por tanto, el punto O viene a ser centro, ¿no? Entonces, O es centro. Si ese punto O es centro, entonces necesariamente el segmento AB viene a ser diámetro. Entonces, colocamos aquí. Como ese punto O es centro, entonces podemos afirmar. Nosotros afirmamos que nuestro segmento AB es diámetro. Y si ese segmento AB viene a ser diámetro, entonces con cualquier punto de nuestro arco siempre podemos formar triángulos rectángulos. Entonces, este ángulo necesariamente va a resultar siendo de 90 grados. Repito, como este puntito es centro, el segmento AB es diámetro. Y si ese segmento AB es diámetro, con cualquier punto del arco se va a poder formar triángulo rectángulo. Entonces, este ángulo de rojo resultó siendo de 90 grados. Entonces, nuevamente, 90 al frente, 90. Podemos aplicar relaciones métricas. Entonces, iremos nuevamente en el triángulo ATB. Entonces, en este triángulo, como tercer paso, en el triángulo rectángulo ATB. Entonces, en ese triángulo rectángulo, nuevamente aplicando relaciones métricas. Entonces tendremos cateto, que es x elevado al cuadrado, es igual a la longitud de toda la hipotenusa. La hipotenusa es el diámetro AB, que mide R, más R sería 2R. Entonces es claro observar que el segmento OB. Entonces este segmento OB también es R. Entonces R más R resulta igual a 2R por su respectiva proyección. La proyección del cateto de rojo sobre la hipotenusa
viene a ser este segmento BH. Y ese segmento, ¿cuánto mide? R menos 2. Es claro observar que esa longitud es R menos 2. Entonces aquí colocamos R menos 2. Entonces de aquí, operando, ¿cómo nos quedaría? El producto de R por R menos 2. Entonces este producto resultó siendo igual a 4. Entonces de aquí operando, X es igual a 2 por 4. Entonces X va a resultar igual a 2 raíz de 2 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 9. Con AT no hay solución, ¿no? Necesariamente debemos llevar BT. ¿Está claro? ¿O hay alguna consulta? Todo claro, profesora. Tomar la captura para poder pasar. El ejercicio número 11. La figura muestra la vista superior de un terreno rectangular ABCD con una piscina circular de centro O. Si la región exterior a la piscina se ha dividido en 3 parcelas, R1, R2 y R3, para colocar distintos juegos recreativos, de modo que las regiones tengan igual área. 3QD es igual a 2 veces AQ y CD es igual a 40 metros. Entonces preguntan, ¿hay la razón entre el área de la región determinada por la piscina y el área total del terreno? Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que se trata de la vista superior de un terreno rectangular ABCD. Entonces, el ABCD viene a ser un terreno rectangular. Como nos dicen que es un rectángulo, entonces sabemos que los ángulos interiores miden 90 grados. 90 grados, 90, 90 y 90 grados. Ese terreno rectangular tiene una piscina circular de centro O. Entonces, O es el centro de la piscina circular. Este ángulo también es de 90 grados, ¿no? 90, 90, 90, el ángulo en Q, 90 grados. El ángulo en P también resultó siendo de 90 grados. Entonces, por dato, nos dicen que 3 veces QD es igual a 2 veces AQ. Entonces, en esta igualdad, ubicando en proporción, diremos que la longitud QD es como 2K y la longitud AQ es como 3K. Entonces colocamos aquí. La longitud QD mide 2K y la longitud AQ mide 3K. Luego nos dicen que la longitud CD es igual a 40 metros. Entonces, como el ABPQ, como se trata de un rectángulo, en ese rectángulo los lados opuestos tienen la misma longitud. Vale 3K, la longitud BP también resulta igual a 3K. Ya, entonces aquí les estaba mencionando 90, 90, 90, 90. Si esta longitud AQ es 3K, entonces sube
sube y esta longitud también va a ser 3K. Luego nos dicen que la región exterior a la piscina, toda esta región exterior a la piscina, se ha dividido en 3 parcelas, R1, R2 y R3. Pero esas 3 parcelas tienen igual área. Entonces empezamos. Como R1 y R2 tienen la misma área, entonces podemos hallar el área de cada región. Entonces diremos, para R1, el área de la región R1 es igual al área de la región R2. Pero el área de toda esta región R1 es el área de todo el rectángulo, menos el área de esta parte. Pero esta parte necesariamente es un cuadrante. Como este punto O es centro, entonces colocamos radio R minúscula. Entonces, el área de esta región 1 es el área de todo el rectángulo menos el área del cuadrante, de este cuadrante que estamos sombreando. Entonces, reemplazando. El área del rectángulo viene a ser la base por la altura. La base es 3K y la alturita va a resultar igual a QC. A ver, la alturita viene a ser EB, ¿no? EB o OP, cualquiera de ellos, ¿ah? Entonces, aquí colocamos la alturita, esta alturita resulta siendo BE. Entonces, en la base por la altura. La base 3K por la altura BE, menos el área de este cuadrante. El área de ese cuadrante es pi por el radio al cuadrado, por ser cuadrante, sobre 4. Eso es igual al área de la región R2. Entonces, esta región R2, nuevamente, es el área total que va a ser 3K. Entonces, aquí vamos a reemplazar, ¿no? Para R2. R2 también resulta siendo el área del rectángulo, que es la base, 3K por la altura, menos el área del cuadrante. Entonces, será 3K por la alturita. La alturita viene a ser AE. Entonces, aquí la alturita no es CP. La altura viene a ser AE. Menos quién, menos el área del cuadrante, que es pi por radio al cuadrado, radio R, sobre 4. Entonces, en esa igualdad se cancela pi por radio al cuadrado sobre 4, pi por radio al cuadrado sobre 4. Entonces, necesariamente, la longitud, esta longitud BE es igual a la longitud EE. EA. Entonces, si estas dos longitudes son iguales, entonces podemos colocar vale circulito y también es circulito. Todo era igual a 40. Como todo era igual a 40, la longitud AB es 40. Como el punto es punto medio, le va a corresponder 20 y también va a resultar igual a 20. Entonces, ya conocemos 20 y 20, que quiere decir que el punto E es punto medio. Este punto O también es punto medio del segmento PQ. Entonces, también se cumple, de acuerdo al enunciado, a los datos, que estas 3 regiones tienen la misma área. Hemos trabajado con R1 y R2 para poder encontrar que el punto E es punto medio. Ahora trabajamos con la región 3. Esta región 3 es igual al área de la región R1. Entonces, reemplazando. El área de toda esta región es la base por la altura, 3K por 20, menos el área de nuestro cuadrante. El área del cuadrante es pi por radio al cuadrado sobre 4. Eso es igual al área de la región 3. Pero el área de toda esta región 3 es la base por la altura, que sería 2K por 40, menos
el área de todo este semicírculo de radio R. Y el área de cualquier semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces de aquí se cancela. Entonces, operando, vamos a llegar a observar que pi por radio al cuadrado va a resultar igual a 80K. Entonces, ya conocemos esta primera relación, que pi por radio al cuadrado es igual a 80K. Entonces, reemplazando, nos preguntan por la razón entre el área de la región determinada por la piscina y el área total del terreno. Entonces, el área, el área respecto a la piscina va a ser igual a ¿quién? A pi por el radio. Pi por el radio, que es r elevado al cuadrado. Con respecto al área del terreno, el área del terreno va a ser la base por la altura. La base es 3K más 2K sería 5K. Entonces, tendríamos primero sería el área de la piscina, ¿no? El área de la piscina es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, ¿ya? Pi por radio al cuadrado sobre el área del terreno, que sería la base por la altura. La base es 3K más 2K, 5K. 5K, ¿no? 5K por 40, que va a ser igual a 200K. Entonces, cuando reemplazamos del paso anterior, pi por radio al cuadrado, resultó siendo igual a 80K. Y nos queda lo mismo, 200K, 200K. Entonces, se cancela el valor de K. K con K se cancela y nos queda 0. 0 y 0. Mitad 4, mitad 10. Mitad 2, mitad 5. La respuesta viene a ser la alternativa D, 2/5. La captura. Era la gripe, creo. Sería la 11, ¿ah? Ejercicio número 12. En un cuadrado ABCD de centro O se traza CP perpendicular al plano que contiene al cuadrado. Si AD es igual a 6 metros y OP es igual a 5 metros, hay en la medida del ángulo entre AD y OP. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a dibujar el cuadrado ABCD. Entonces, este cuadrilátero, por dato, viene a ser un cuadrado. Si se trata de un cuadrado, entonces necesariamente los ángulos interiores miden 90 grados, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, todos estos angulitos miden 90.
Entonces, ahora ubicamos centro del cuadrado. ¿Cómo se ubica el centro? Trazando diagonal. Diagonal BD, diagonal AC. Ese punto de intersección nos representa centro de nuestro cuadrado. Y a partir del punto C vamos a trazar nuestro segmento CP. Pero el segmento CP es perpendicular a todo el plano. Entonces, este segmento CP resulta siendo perpendicular a todo el plano que contiene al cuadrado ABCD. Por dato nos dicen que nuestro segmento AD resulta igual a 6, ¿no? Aquí estamos completando. Por ser cuadrado, estos ángulos miden 90, 90, 90. Como este segmento CP es perpendicular a todo el plano, en particular va a ser perpendicular al segmento BC y al segmento CD, 90 y 90. Luego nos dicen que AD mide 6, nuestro lado OP. Esta longitud OP, entonces como OP es igual a 5 metros, entonces nos conviene unir el punto O con el punto P. Unimos O con P y por dato esa longitud es igual a 5. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ahí es la medida del ángulo entre el segmento AD y el segmento OP. Segmento AD y segmento P. Estas dos rectas son rectas alabeadas. ¿Por qué van a ser rectas alabeadas? Porque ambas rectas se encuentran en planos diferentes. La recta AD se encuentra en todo el plano de la base, en el cuadrado ABCD, mientras que este segmento P es una recta secante a nuestro plano cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ambas rectas son rectas alabeadas. Para poder dibujar el ángulo entre esas dos rectas alabeadas, lo explicamos en la teoría, mantenemos a una de ellas fija y trazamos una paralela con respecto de la otra. Como la base, como esta base es un cuadrado y el punto O es centro del cuadrado, conviene trazar el segmento OM. Entonces nosotros estamos trazando el segmento OM con la condición que sea paralelo a nuestro lado AD. Entonces estas dos rectas son paralelas. Si estas dos rectas son paralelas, el ángulo en D, 90 grados. Sube el ángulo en M, también va a ser de 90 grados. Entonces ya tenemos que el segmento OM es paralelo al segmento AD. Entonces diremos el ángulo formado entre estas dos rectas alabeadas, entre la recta de amarillo y nuestra recta de celeste es el mismo ángulo formado entre la recta de amarillo y su paralela. La paralela es el segmento OM. Entonces, el ángulo buscado es este angulito de medida X. Entonces, para poder hallar X, ¿qué nos conviene? A ese X colocarlo en un triángulo rectángulo. Entonces, tenemos que este segmento CP es perpendicular al segmento CD. Entonces, este angulito de verde resultó siendo de 90 grados. En la base, este ángulo de celeste es de 90 grados. Entonces, aplicando el teorema de las tres perpendiculares. Primera perpendicular, segunda perpendicular. Entonces, nosotros unimos. La primera perpendicular empieza en el punto P. Avanzamos, la segunda perpendicular termina en el punto M y es perpendicular al segmento OM. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, unimos el punto de inicio con el punto final. Entonces, al unir el punto P con el punto M, se observa que la segunda perpendicular cae sobre la recta OM. Entonces, la tercera necesariamente va a caer sobre esa misma recta. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, este ángulo de rojo resultó siendo de 90 grados. Entonces, de esa manera, X ya pertenece
a todo este triángulo sombreado. Y en este triángulo sombreado, la hipotenusa es 5. Como el punto O es centro, el lado AD vale 6. O es centro, entonces esta longitud OM es la mitad, que vale 3. Entonces, se trata de un triángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces, a mayor cateto, mayor ángulo. X es igual a 53 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 12. Bueno, la captura. Vamos. El ejercicio número 15. En la figura se muestra el gajo de una naranja que tiene la forma de una cuña esférica. Si tiene un ángulo diedro que mide 40 grados y radio 6 centímetros, halle el área de la superficie de la cáscara del gajo. Entonces colocamos la solución y aquí justamente estamos observando nuestro gajo de naranja, ¿no? Se trata de un gajo de naranja que tiene la forma de una cuña esférica. Por dato, nos dicen que el ángulo diedro. Este ángulo diedro. El ángulo diedro mide 40 grados. Entonces, el ángulo diedro está ubicado aquí. 90, 90. Este punto es centro de nuestra esfera que contiene a esa cuña esférica. Entonces, necesariamente, como este punto O es centro, que vamos a colocar, ese punto O es centro. Como O es centro, entonces este angulito diedro mide 40 grados. El radio mide 6, O centro, radio 6, radio 6. OP, radio 6, OQ también es radio 6. Entonces nos preguntan, halle el área de la superficie de la cáscara del gajo. Entonces, el área de toda esta superficie sombreada que viene a ser para la cuña se le conoce como el uso esférico. Entonces, para poder hallar el área del uso, necesitamos conocer el radio y el ángulo diedro, que ya lo conocemos por dato. Solamente es reemplazar el área del uso, es aplicando propiedad, es digamos que se puede hallar como este cociente, o también recuerden que el área del uso es parte del área de la superficie esférica. Entonces, el área de la superficie esférica era 4pi por el radio al cuadrado. Como toda esta parte sombreada, que es el uso, solamente es una parte de la superficie esférica, esa parte va a depender de nuestro ángulo diedro y dividimos sobre 360 grados. ¿Qué es lo mismo? Cuarta 1, cuarta 90 grados. Y se obtiene el área del uso, ¿no? Pero es la manera como recordar, digamos, fácilmente, ¿no? Entonces, al momento de reemplazar, nos va a quedar 4, nos queda pi por el radio, que es 6 al cuadrado, por el ángulo diedro, que es 40, sobre 90. La respuesta va a resultar siendo 16 pi centímetros cuadrados. La respuesta es la alternativa B. Sería el ejercicio número 15. La 16. El ejercicio número 16 nos dice, la figura muestra una lámina de forma rectangular ABCO, a la cual se le harán dos cortes perpendiculares AC y BD. Si el perímetro de la lámina es 14 metros, hay la ecuación de la recta que contiene al corte BD. Entonces colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen que se muestra una lámina de forma rectangular ABCO, ¿no? Entonces, el ABCO resulta siendo un rectángulo. Y nos dicen que en esa lámina rectangular se hacen dos cortes, el corte AC y el corte BD. Ambos cortes son perpendiculares.
quiere decir que este ángulo es 90 grados. Si el perímetro de la lámina es 14 metros, hay la ecuación de la recta que contiene al corte BD. Entonces, el triángulo AOC. Se trata de un triángulo notable de 37 y 53 grados. Es claro observar que este ángulo mide 53,90, este angulito en C mide 37 grados. Entonces ya tenemos que ese ángulo es 37 grados. Y a 37 grados se le opone cateto 3K, a 53 grados cateto 4K. Entonces, por dato, nos dicen que el perímetro de esa lámina rectangular es 14, ¿no? Entonces iremos aquí, por dato, el perímetro del rectángulo OBC. OABC es igual a 14. Pero el perímetro es la suma de los cuatro lados. 3 más 4, 7. Más 7, 14. Entonces 14K es igual a K. El valor de K va a resultar igual a 1. Entonces ya conocemos que K va a resultar siendo igual a 1. ¿Qué nos preguntan? Ahí en la ecuación de la recta que contiene a este corte BD. O sea, nos están preguntando por la ecuación de esa recta L. Pero para poder hallar la ecuación de una recta L, recordemos que necesitamos conocer un punto de paso y su respectiva pendiente. El punto de paso es cualquier punto por donde pasa la recta y la pendiente se puede hallar de distintas maneras, pero por definición la pendiente siempre es la tangente del ángulo de inclinación, ¿correcto? Entonces esta recta L sobre el eje X está inclinado este angulito de rojo. Y ese angulito de rojo que es igual como este ángulo, como ese ángulo es de 90 grados y el ángulo de azul resulta igual a 37 grados, entonces nuestro ángulo de rojo va a resultar igual a 53 grados. Entonces ya conocemos la pendiente. La pendiente es la tangente de ese ángulo de inclinación que va a ser 53 grados. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Solo conocer el punto de paso. Para poder conocer el punto de paso, encontramos que el valor de K resulta igual a 1. K resultó siendo igual a 1. Si K es igual a 1, entonces esta longitud 4K resultó igual a 4. Entonces, esta longitud necesariamente viene a ser 4 por 1, 4. BC es 3K, 3 por 1, 3. Entonces, las coordenadas del punto B. Avanzamos a derecha 4 y subimos 3. Entonces, ese punto B es de coordenadas 4,3. Entonces, el punto B es de coordenadas 4,3. Entonces, ya conocemos el punto de paso, que viene a ser el punto B de coordenadas 4,3. Entonces, la ecuación de la recta L. La ecuación de esa recta L va a ser y menos la ordenada del punto de paso, que es 3, es igual a la pendiente. La pendiente es la tangente de 53 grados, que va a resultar igual a 4 tercios. Entonces, la pendiente es 4 tercios. ¿Por quién? Por X menos la abscisa. La abscisa viene a ser 4. Entonces, de aquí multiplicamos, le damos forma, pasamos todo a un solo miembro y nos va a resultar 16 menos 9, viene a ser menos 7 igual a 0. Entonces sería la respuesta, la alternativa beso, ¿no? Sí, beso. Sería el ejercicio número 16. Tomen la captura. Y les muestro la clave de ejercicios. 4 beso.
La 10, avión, la 13, enano, la 14, enano, la 17, casa, la 18, avión, la 19, avión y la 20, casa. ¿En la captura? Vamos a hacer la del cilindro, jóvenes. Queda 5 minutos. Ahora no más, no, ¿no? Vamos a hacer otros ejercicios más, pero... Sí, la matriz. Se observan, ¿no? Entonces, miren, el ejercicio 14. Nos dicen, en un cilindro circular recto cuya altura mide 9 decímetros, ¿no? Se inscribe un paralelepípedo rectangular. Entonces, vamos a dibujar primero nuestro cilindro. Entonces tenemos a nuestro cilindro y dentro del cilindro vamos a dibujar nuestro paralelepípedo rectangular, ¿no? Entonces aquí tenemos la famosa cajita, ¿ya? Entonces ahí se observa a la cajita. Todo es en línea discontinua porque la cajita pues está dentro del cilindro, ¿no? ¿Se ve? De esta forma. Entonces nos dice la altura es igual a 9. Altura es 9. Esa alturita resultó siendo 9, ¿no? Y nos dicen además que el área lateral, por dato, vamos a colocar así, por dato, el área lateral de la cajita. Bueno, del paralelepípedo, la cajita es igual a 144 decímetros cuadrados. Y uno de los lados de la base de la cajita mide 4. Entonces, la base. Como es un paralelepípedo rectangular, la base es un rectángulo. Si es un rectángulo, los ángulos interiores miden 90 grados, 90 grados. Entonces, la base viene a ser toda esta parte que estamos sondeando.
La base es toda esta región sombreada, es este rectángulo sombreado. Entonces, para ese rectángulo sombreado, uno de los lados mide 4. Entonces, vamos a colocar que este lado resulta siendo 4. Entonces, este lado viene a ser 4. Como es un rectángulo, este lado también es 4. Como no conocemos el otro lado, le vamos a colocar que sea de longitud A. Entonces, también resulta siendo A. Entonces, ya podemos hallar el área lateral. El área lateral de la caja va a ser igual aquí. Va a ser igual al perímetro de nuestra base. El perímetro de la base multiplicado por nuestra altura es igual a 144. Pero la base, como es un rectángulo, su perímetro viene a ser la suma de los 4 lados, que va a ser 8 más 2a por la altura. La altura es 9, es igual a 144. Entonces, de aquí operando, podemos encontrar que el valor de a va a resultar igual a 4. Si el valor de a resulta igual a 4, entonces quiere decir que la base no es un rectángulo, sino la base es un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos aquí nuestra circunferencia, ¿no? Entonces, tenemos la circunferencia y dentro de la circunferencia justamente tenemos nuestro cuadrado. Entonces, tenemos ese cuadrado. Se trata de un cuadrado. Los ángulos interiores miden 90 grados y los 4 lados tienen la misma longitud. Vale 4, vale 4. Entonces, si dentro de la circunferencia, dentro del círculo, encontramos al cuadrado, quiere decir que la diagonal del cuadrado necesariamente pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, este punto viene a ser centro de la circunferencia, es el punto O. Este ángulo resultó siendo de 90 grados. Entonces, diagonal va a ser 4 raíz de 2. Entonces, necesariamente le va a corresponder radio 2 raíz de 2, radio 2 raíz de 2. A nosotros nos preguntan por el volumen. El volumen del cilindro es igual al área de la base. El área de la base circular multiplicado por la altura. La base es un círculo de radio 2 raíz de 2. Pi por el radio, que es 2 raíz de 2, elevado al cuadrado por la altura, que es 9. Operando, debe resultar igual a 72 pi decímetros cúbicos. Sería la respuesta. Vendría a ser el ejercicio 14. A ver, tomen la captura. ¿Tomaron la captura, jóvenes? Ok, jóvenes, entonces terminamos con la semana número 19. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Y hoy fue nuestra última clase. De mi parte, profesora, todo claro. Ok, gracias, Isaac. ¿Me ven, no? ¿Qué tal? Medio oscuro, creo, por el foco. Vamos a dejar compartir. Bueno, jóvenes, lo único que les quería comentar es que fue un placer, fue un gusto haber trabajado estas 19 semanas con cada uno de ustedes. Creo que el día de hoy se combinó también en las otras dos aulas, el 92 y el 93, ¿no? Hay parte, digamos, hay alumnos que son de esas dos aulas, ¿no? Y también les he enseñado esas dos aulas. Entonces, como les estaba comentando, fue un placer haber trabajado todo este tiempo durante este ciclo con cada uno de ustedes. Lo único que les voy a aconsejar y que les mencioné al inicio de la clase y que luego no podemos hablar mucho por el tiempo, ¿no? Porque con muchos de ustedes solamente hemos tenido una hora de clase y con otros 2 horas, ¿no? Antes de geometría eran 3 horas y en los cursos de letras eran 2 horas. Pero bueno, son, digamos, cosas que ya pasan durante el tiempo. Y entonces, como les estaba comentando,
lo único que yo siempre les voy a recomendar, les voy a aconsejar, es que en la vida, jóvenes, hay que ser perseverantes. Con la perseverancia, ustedes van a lograr todos sus objetivos. Y les digo por propia experiencia, no me fue fácil estudiar, terminar matemática. Yo creo que sí les mencioné. He estudiado matemática pura, o sea, digamos, soy de la Facultad de Ciencias Matemáticas de San Marcos, entonces no me ha sido nada fácil. Para nada, digamos que yo pensé que matemática es otra, era pues lo que nosotros vemos, ¿no? En colegio, lo que vemos en nuestra vida preuniversitaria ahora, lo que estudiamos en aritmética, álgebra, geometría, trigonometría. Y en realidad, pues matemática es otra cosa, jóvenes. ¿Ya? Digamos que matemática tiene dos líneas, la matemática abstracta, la matemática aplicativa. Entonces, siempre es bueno, siempre les digo, por propia experiencia, nuevamente les repito, es que ustedes averigüen, estén seguros de lo que ustedes quieran estudiar. ¿Sí? Ahora pues ya la tecnología está al día, nosotros podemos ingresar a la facultad, podemos averiguar, digamos, todos los cursos que vamos a llevar durante los 5 años y ver si nos agrada, no nos agrada, y ver, más que todo ir viendo, ¿no? Cómo es nuestra carrera y si verdaderamente nos interesa, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es que nada en la vida, jóvenes, digamos, sencillo, pero tampoco nada es difícil. Todo se puede lograr con la perseverancia. Como siempre yo repito, si digamos que hay que llorar, si no nos va bien y hay que llorar un día, lloraremos un día. Si lloramos 2 días, 2 días, 3 días, pero el cuarto día, el quinto día, hay que levantarnos con la cabeza erguida, con la frente en alto, seguir adelante. Este ciclo no fue, será el próximo, ¿no? Así es, pero siempre ser perseverantes y sé que ustedes van a lograr todos sus proyectos, todas sus metas. Espero algún día conocerlos, espero que cuando ustedes me vean en San Marcos me digan, hola profesora, ¿qué tal? Muchos de ustedes serán ingenieros, doctores, contadores, administrativos, muchos de ustedes van a estudiar, digamos, contabilidad, digamos, cursos de letras también, ¿no? Entonces, les deseo todo lo mejor. Que les vaya muy bien. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Que esta vez, que este ciclo, ustedes sean futuros sanmarquinos. Entonces, hasta luego, jóvenes. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, profesora. Cuídese. Gracias pronto, a Miss, ustedes. cuídese. Chao, Ángela. Gracias. Chao. Hasta una nueva oportunidad. Pero la oportunidad es San Marcos, ¿ah? Así que, por favor, ¿sí? Fuerza, fuerza, jóvenes. Ustedes pueden, ¿ah? Ok, chao Denise, hasta luego jóvenes, chao, chao, cuídense, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesora. Cuídese. Gracias Isaac, igualmente, chao, chao.